terrible accidente. Se encontraron algunos sobrevivientes y otros pues fueron calcinados. La tragedia costó la vida de 117 pasajeros, entre ellos la actriz mexicana Fanny Cano. Su vuelo era horas después. Preguntó si había lugar en cupo en otro vuelo anterior y desgraciadamente sí hubo lugar. En la siguiente hora, conocerás el trágico destino de quien fue uno de los rostros más bellos del cine mexicano. A la hora de ir a identificar el cuerpo, para mí, eso sí lo omito porque fue muy traumático. Descubrirás los presentimientos de Fanny sobre su muerte. Platicaba sobre lo que quería que se hiciera en caso de muerte, me dejaba cheques confirmados por cualquier situación. Conocerás las agresiones que enfrentó por caracterizar a una de las villanas más emblemáticas de las telenovelas, Rubí. La insultaban y le gritaban groserías. Familiares relatarán la insólita relación que sostuvo con quien fue su único esposo. Ella siguió viviendo en su casa y su marido vivía en su casa. O sea que era medio rarito el matrimonio. Y descubrirás su altruismo y misticismo. Meditaba muchísimo ella. Y pues bueno, me encontró y quizás a través de todas esas lecturas fue que presintió que se iba a ir muy pronto de este mundo. Esta es la historia de la mujer cuya sensualidad y belleza impactó al mundo del espectáculo mexicano. Es la historia detrás del mito de Fanny Cano. Con solo 39 años de edad, Fanny Cano se convirtió en uno de los símbolos sexuales más representativos del cine mexicano. Interpretó a Rubí, una de las más populares villanas de las telenovelas, y se entregó en cuerpo y alma a la meditación hindú. Sin embargo, adelantar unas horas un viaje programado hacia Roma costó a la actriz su inesperado y dramático fallecimiento. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Fanny Cano. Bienvenidos. Pese a que la belleza y sensualidad de Fanny Cano la llevaron a ser una de las actrices mejor pagadas del espectáculo de México, su origen estuvo marcado por la pobreza y una estricta disciplina impuesta por su padre, Francisco Cano, hombre de carácter rígido, dedicado a la siembra y pizca de maíz. Muy precaria, muy precaria. Lo único que teníamos allá en Mexicali era una tina muy grande donde nos metían a bañar por el calor tan tremendo que había, y era toda la propiedad que teníamos. Mamá, una persona muy noble, un enorme corazón. Mi papá era más duro, no que no nos quisiera definitivamente, pero era de las personas que, bueno, pues creció en un rancho, tuvo una mamá golpeadora y pues se portaba mal, pegaban, y a nosotros nos iba como en feria también, ¿no? Y mi mamá es la que se metía cada rato, es la que nos defendía. Fue el 28 de febrero de 1944, cuando ya establecidos en Huetamo, Michoacán, Francisco Cano y su esposa Aurelia Damián procrearon a Fanny, tercera de una descendencia de 6 hermanos. Fanny, a fin de cuentas, vino a ser un diminutivo de Francis, que venía a ser otra Francisca, que fuimos 3 prácticamente, que era mi papá, ella y yo, Francisco, pero bueno. En los 50s, Francisco Cano logró un empleo en el Departamento del Distrito Federal, por lo que se trasladó, junto con su familia, a una modesta casa ubicada en la colonia Guerrero. Ahí, simultáneamente, y con los pocos ahorros que le quedaban, instaló una frutería que su esposa Aurelia atendía. Fue la prosperidad de este negocio lo que en poco tiempo llevó a los Cano a abrir una sucursal, logrando con ello la estabilidad económica.
Francisco dejó su trabajo en el departamento del Distrito Federal y se dedicó a la administración de sus negocios. Mi mamá en aquel entonces empezó a manejar un negocio de frutas en la colonia Guerrero. Y pues le estaba yendo tan bien que un día decidió mi papá botar el trabajo en el departamento y meterse a las bodegas de frutas. El buen desempeño que Francisco había demostrado durante su breve paso por el departamento del Distrito Federal y la amistad que lo unía con productores agrícolas y bodegueros del mercado de la Merced lo llevaron a ser requerido por la Secretaría de Industria y Comercio para promover un nuevo proyecto, la creación de populares mercados sobre ruedas. Pero dicha pretensión provocó en un principio el rechazo de los productores y la desconfianza de los agricultores. Vamos al estado de Puebla, Hidalgo, Xochimilco, todas las zonas de Xochimilco, también Milpalta, y salíamos a otros estados invitando a agricultores, productores a que vinieran a vender a los mercados, cosa que nadie quería. Regresábamos a la casa llenos de lodo, porque andábamos en lodazales invitándolos y pues no querían. Los resultados obtenidos con este proyecto hicieron que Francisco fuera nombrado subdirector de mercados sobre ruedas. Paralelamente, Fanny terminó la preparatoria e ingresó a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Termina su bachillerato, se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras, estaba en Psicología. Fue ahí donde su gusto por el deporte se desarrolló. Ella tuvo una pasión tremenda por el deporte de los universitarios. Ella hablaba de los deportes con un entusiasmo. Quizá hubiera sido una gran deportista, porque se sentía que era una persona amante del fútbol, amante de la natación, amante de muchas actividades deportivas en las que quizá pudo haber sido también una figura, como lo fue en el espectáculo. Pero la sensualidad que la haría famosa en cine y televisión no asomaba en sus años universitarios. En esta etapa, proyectaba una timidez e inocencia que la llevaron a encontrar afecto en Luis Rodríguez Pérez, Palillo, líder de la porra universitaria. Le tomó mucho cariño a Fanny, yo creo que por la misma inocencia que reflejaba Fanny, él la vio y la protegió realmente. Palillo fue el primer contacto positivo de su actividad como estudiante, porque Palillo era un hombre que tenía carisma y que tenía una perseverancia en todo lo que hacía y que tenía un liderazgo en la porra universitaria. Tras la inesperada muerte de sus padres, la hermandad entre Fanny y Palillo hizo que éste se convirtiera en un miembro muy apreciado por la familia Cano. Cuando fallecen, se mueve a la casa y vive con nosotros. Y llega a ser un miembro más de la familia. Para nosotros eran otro hermano más. Y jugábamos con él, nos regañábamos, nos peleábamos y mis papás lo regañaban igual que a nosotros. Pero él siempre estuvo muy pegado a mi hermana. Por iniciativa de Palillo, en 1962, Fanny Cano, quien había obtenido los títulos de reina de la preparatoria número 2 y princesa de las porristas universitarias, aceptó participar en un nuevo concurso de belleza donde se buscaba a la futura reina de los estudiantes universitarios. Animada por sus compañeros de la universidad, Fanny Cano participó en un certamen de belleza, donde su triunfo la llevó a ser descubierta como la nueva figura juvenil del cine y la televisión. Nos sorprendió cómo es que la convencieron para que participara en un concurso de belleza, siendo que era tan tímida ella, ¿no? Palillo, el de la porra de los estudiantes, me la llevó un día y me dice, fíjate que Fanita va a ser reina, dice, quiero que gane. ¿Qué se te ofrece? Dice, pues que le regales un vestido. Ah, encantado, le dije, ¿cómo no? Le regalé un vestido rojo.
Los estudiantes tienen muy buena vista y saben muy bien elegir a sus reinas. Eligieron, yo creo que a la que tenía que ser, a esa reina, porque no era solamente la sensualidad, era lo que traía dentro ella. Todos los jóvenes de ese tiempo decían, ¡ay, qué cuerazo! Y ella fue la ganadora. Y ahí fue donde la vieron unos productores y le propusieron hacer unas películas. En esa época estaban apareciendo en el medio artístico jovencitas ambiciosas, inquietas y bonitas, que significaban una nueva época para el espectáculo de México. Ahí estuvo Fanny Cano. El 2 de julio de 1962, Fanny Cano debutó como actriz en un discreto papel de la película El cielo y la tierra, al lado de la argentina Libertad Lamarque y los rocanroleros César Costa y Angélica María. Un año después, alternó de manera estelar al lado del cómico Mario Moreno Cantinflas en Entrega Inmediata. Cantinflas utilizaban a las nuevas figuras, a las jovencitas que estaban haciendo sus primeros pasos en el cine, más como adorno que como expresión de actriz. Pero fue en Los Perversos, con Arturo de Córdoba, donde Fanny Cano comenzó a forjarse una imagen de mujer seductora, provocativa y perversa, que en un principio no fue bien vista por sus padres. Al principio pues sí, como que dijeron, ¿qué pasa? Pero después la apoyaron porque pues sabían que pues así era el medio y siempre la apoyaron. Ya después ya se fueron acostumbrando. Pero lejos de afectarla dicha imagen, la benefició. En 1968, Yolanda Vargas Dulce, exitosa escritora de historietas, llevó a la televisión la historia de Rubí, una mujer bella y perversa, aparecida originalmente en las páginas de Lágrimas y Risas, publicación que para su autora significó uno de sus más grandes éxitos. Mi mamá lo tomó de una amiga suya, de joven, que era muy guapa, bastante coqueta, pero no era villana. Lo villana lo fue agarrando de gente mala que fue conociendo. Yolanda Vargas fue quien convenció a Fanny Cano de encarnar al malévolo personaje. La primera Rubí, la de 1968, fue un escándalo, porque estábamos hablando de una protagonista absolutamente negativa, lo cual para aquella época, bueno, era poco menos que inimaginable. Rubí llegó a partir esquemas y además Fanny Cano hizo una creación de Rubí magistral. Hasta el día de hoy, quienes vieron esa Rubí la recuerdan con mucho amor. Rubí era una maldita. Rubí era una mujer sin sentimientos, sin amor. El único amor que tenía Rubí era hacia ella misma. Rubí se adoraba porque era preciosa. Se avergonzaba de su origen humilde, lo cual, claro, le producía infinidad de traumas. Entonces ella a toda costa quería ser rica, ¿sí? Quería aplastar a todo mundo. Y ahí era una mujer muy envidiosa, muy egoísta, era una mujer mala. Pero este personaje no solo dio a Fanny Cano trascendencia en la televisión, también le generó alguno que otro problema con los fanáticos televidentes. En la calle iba así, sí la insultaban y le gritaban groserías, y pues sí, pero bueno, ella en ese momento pues les decía que pues era un personaje, que no era ella en la vida real, era otra cosa, pero sí era muy gracioso ir en la calle con ella. Eso era como un premio, que quiere decir que se habían creído ese momento y esa actuación. Sí, la insultaban. Ay, no me acuerdo si fue a ella que le echaron agua un día. Sí.
pero no estoy segura si fue a Fanny. Dado el éxito telenovelero de Rubí, un año después la historia fue llevada al cine, sin embargo, Cano no la protagonizó. Porque ella siempre dijo que no le gustaba segundas partes. No lo aceptó, no quiso, no le gustó hacerlo. La protagonista fue la actriz española Irane Ori, cuyo acento extranjero tuvo que ser doblado al español por la actriz Norma Lazareno. Había necesidad de doblarla porque era demasiado su acento. En el 2004, Bárbara Mori realizó una nueva versión del personaje de Rubí. Sin embargo, las comparaciones con la legendaria interpretación de Fanny fueron inmediatas. En los primeros capítulos de la última Rubí que hizo Bárbara Mori son prácticamente iguales que los primeros de la primera y legendaria Rubí del 68. Ya después cambiaron mucho la historia, la actualizaron. En 1970, Fanny Cano volvió a interpretar un personaje surgido de la imaginación de la escritora Yolanda Vargas Dulce, una gitana llamada Yesenia, cuya historia giraba en torno al idilio con un apuesto militar encarnado por el actor Jorge Lavat. Luis de Llano le dijo cuando le presentó ya el casting, dice, esta es mi joya, la historia de Yesenia, y quiero que la haga Jorge Lavat y Fanny Cano. No, hombre, no, ese no, yo tengo otros mejores, tengo a Murray, tengo a Johan, si no las de Lavat me llevo mi historia. Previo al inicio de las grabaciones, Fanny visitó las comunidades gitanas para aprender de ellas sus costumbres y rituales. Íbamos a las comunidades de gitanos porque ella quería ver las costumbres de ellos, cómo hablaban, cómo vestían, inclusive les compró las telas. A todas las gitanas les compró telas para poder hacerse sus vestidos, sus collares que usaba ella, las pañoletas de la cabeza, el modo de peinarse. Lo curioso es que aunque en la pantalla Fanny seguía proyectando una imagen seductora y sexy, producto de sus caracterizaciones y de su busto prominente, en realidad era una mujer tan común que para algunos de sus compañeros pasaba inadvertida. Me dice Magda Guzmán, oye, patotas, no ha llegado Fanny, ¿verdad? La tenía aquí a mi derecha y le hago, pues aquí está. Me dice, me dice Magda, perdóname, Fanny, es que no te reconocí. No, dice, pues es que iba sin peluca, con el pelito cortito, medio güerillo y plana. Y hasta le digo a Magda, bueno, y entonces, ¿cómo le...? No, es que me traen unos brasieres de París que levantan el busto, algo novedoso. Durante las grabaciones de Yesenia, Fanny, quien para entonces sostenía un romance con Salim Nasta, pariente del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, se mantenía distante ante sus compañeros, debido a la severa vigilancia que guardaespaldas al servicio de su prometido mantenían sobre ella. El trato con Fanny fue siempre muy distante. Teníamos muchas escenas románticas, Fanny y yo. Entonces Fernando Wagner era el director de escena. Me gritaba, Lavat, eres maricón, ok. ¿Y por qué? Agárrala y abrázala como hombre. Yo estaba vigilado por guaruras del yerno de Díaz Ordaz, de Salim Nasta. Y en cuanto yo acababa una escena romántica con Fanny, al decir corte, me la quitaban. Celos que impidieron que Fanny Cano realizara con Lavat la versión cinematográfica de Yesenia, personaje que finalmente interpretó Jacqueline Andere. Algo de eso, por celos de aquel hombre. No era igual ver la imagen de Fanny que ver la imagen de Jacqueline, aunque actoralmente es mejor Jacqueline que Fanny. Sin embargo, Enrique Vidal, decano de los periodistas de espectáculos, asegura que en realidad Fanny Cano se había sometido a una cirugía estética para aumentar el tamaño de sus senos a base de la inyección de silicones. Esto le provocó complicaciones que la ausentaron durante varias semanas de toda actividad artística. Fanny se inyectó silicones en el busto. Fanny se estuvo a punto de morirse de los silicones. Casi en esa época a Fanny Cano se le complica un problema con los silicones. Por eso ella, después del éxito de Yesenia en la televisión,
no la pudo hacer en cine, porque estaba en tratamiento médico. La tuvieron que sustituir. Fue una de las primeras que empezaban a enseñar el busto, que yo no sé si ya en la época de Fanny, no me acuerdo, ya había operaciones, supongo que sí. La primera había sido Elvira Quintana y luego Fanny. Pero para Fanny, el éxito de su vida no solo lo representaba la fama y el dinero, su satisfacción era ayudar a su familia. Y así se llegó a construir la casa allí en San Ángel, hermosa. Y la gente cuando llegaba a las reuniones y la casa, que muy bonita, Fanny, pues es la casa de mis papás. ¿Esa es tu casa? No, es de mis papás. Y siempre fue la casa de sus papás. Claro. Nunca era su casa. Yo no conocí una persona que fuera tan entregada a sus padres como lo fue ella. Sí. Los procuraba mucho, los cuidaba mucho. Desde que en su infancia conoció los estragos de la pobreza, la actriz se obsesionó por ayudar siempre a los más necesitados. Gran parte de su dinero lo destinó a obras benéficas y actos de altruismo. Le gustaba ayudar mucho a la gente. Inclusive yo tengo muchos recuerdos de la casa. Siempre había cajas de juguetes, de ropa que llevaba a las comunidades de gente que necesitaba, y llevábamos esos juguetes, esa ropa. En su necesidad por ayudar, se convirtió en la benefactora de un niño sordomudo. Vio a un niño sordomudo y le dio mucha lástima y habló con sus papás. Él era de Huetamo, el niño, que si se podría traer al DF para ayudarlo. Nos lo llevamos a la casa que vivía con mis papás, y ahí estuvo el niño, ahí lo estuvo ayudando, le compró su aparato de sordera, lo puso en su escuela, lo estuvo ayudando. Ella era así, que le gustaba, veía algo que le dolía y le gustaba ayudar. Sin embargo, ella tenía una cercanía con el pueblo, era capaz de ver a un niño en la calle y acercarse y tocarle, darle la mano. Pero a finales de los 70s, Fanny, separada de Salim Nasta, conoció al empresario Sergio Cano, en el que no solo encontró afinidad en sus gustos y aficiones, también su apellido. Sergio Luis Cano. Era empresario, pero pues no era nada del medio artístico. Fue coincidencia del apellido, nada más. Solo unos meses después, Fanny y Sergio se casaron. Mi papá como que no lo cree. A nosotros nos sorprendió y pues bueno, siempre le respetamos la decisión a mi hermana. Claro. Digo, era mayor de edad definitivamente. Para nosotros sí nos sentimos un poquito desorientados. Pero su matrimonio con Sergio Cano no logró descendencia e incluso ambos mantenían una relación poco común. Viajaban y realizaban actividades juntos, pero al final del día cada uno volvía a su propia casa por separado. Ella siguió viviendo en su casa y su marido vivía en su casa. O sea que era medio rarito el matrimonio. Pues sí, le gustaban mucho los niños y yo pienso que sí lo ha de haber querido, pero pues no se dio. Ya nos acercamos al corte comercial, pero antes déjenme recomendarles una receta para disfrutar de una cena deliciosa y estar listos para lo que les voy a contar regresando del corte. Es muy fácil, solo necesitamos un manojo de buen humor, 3 nopales pequeños asados, queso panela y por supuesto no olvides ponerle el toque especial de la nueva Maggi Soya Sushi, la única soya preparada al estilo oriental. Está buenísimo. Quítenle lo aburrido a sus cenas con la nueva Maggi Soya Sushi. Quédate en La historia detrás del mito de Fanny Cano.
El cuidado rostro de Fanny Cano quedará inmortalizado en la memoria de los mexicanos. Si tú sufres de pequeñas afecciones en la piel como barritos y espinillas, cuida tu piel con Vitacilina, la verde. Para utilizarla, primero limpia y desmaquilla tu rostro antes de dormir. Aplica una ligera capa de Vitacilina donde se encuentre el acné. A la mañana siguiente, retírala con un poco de agua tibia y jabón neutro. Pronto notarás la disminución y alivio de ese acné tan molesto que aparece con frecuencia en la piel de nuestra cara. Y para consentir a los bebés, existe Vitacilina Bebé, enriquecida con vitaminas A, D y E que ayudan a prevenir y aliviar las rosaduras. Aplica una generosa capa de Vitacilina Bebé en cada cambio de pañal, formando una pequeña película para evitar la irritación. En la casa, en el taller, en la oficina, ¿tenga usted Vitacilina? ¡Ah, qué buena medicina! Use y recomiende Vitacilina y Vitacilina Bebé. El matrimonio entre Fanny y Sergio Cano resultó poco común. Ambos mantenían el estatus de marido y mujer, pero en la intimidad cada uno dormía en su respectiva casa. Se casó, pero el que se haya casado no implicó que dejara de ver con nosotros, porque ella siguió viviendo en su casa y su marido vivía en su casa. O sea, queda medio rarito el matrimonio. Sí, bueno, Fanny, ¿por qué vive cada quien en su casa? Porque así estamos muy a gusto. Él no me quita mis gustos, de mis cosas, de ponerlas, y yo tampoco. Yo creo que cada uno en su individualidad tenía su felicidad y la compartían. Sin embargo, aunque desde su adolescencia Fanny mantuvo el ideal de formar una familia y procrear hijos, estos nunca se lograron. Sí, ella pues sí le gustaban mucho los niños y yo pienso que sí lo ha de haber querido, pero pues no se dio. Pero pues a todos mis hijos y a los hijos de mis hermanos siempre los vio como hijos propios. Para cubrir esa ausencia, Fanny comenzó a crearse una rutina que incluía viajes constantes por el mundo. Fue precisamente durante uno que hizo a la India, donde se cautivó por la cultura y filosofía hindú. A ella le gustó mucho la cultura hindú. Incluso hizo 9 o 10 viajes. Cada viaje se quedaba 3, 4 meses allá. Le gustaba mucho viajar. Lo que es España y la India le gustó mucho. Pero ahora ya últimamente pues sobre todo la India. Le gustó mucho esa cultura hindú. Pero en junio de 1980, poco después de uno de sus viajes, Fanny enfrentó la primera de sus tragedias. Su madre, internada en el Hospital Español a causa de una avanzada diabetes y hepatitis, falleció. Empieza a tener problemas cardíacos cuando le hacen el primer cateterismo, y de ese primer cateterismo se siguieron más y más y más enfermedades hasta que vino después un trasplante de la válvula mitral que se le hicieron ahí en Houston, y fueron muchos problemas cardíacos que a fin de cuentas se le derivó también en diabetes y finalmente falleció por una hepatitis. Durante el funeral de su madre, Fanny se mantuvo erguida y serena. Fanny ya estaba muy metida en sus doctrinas hindúes. Siempre estuvo muy serena, con un gran dolor, pero muy serena dentro de sí, y pues la veíamos nosotros, pues sí, lo que nos fue una cosa brutal para nosotros el haber perdido a mi mamá, pero ella siempre la veíamos muy serena. Fanny pasó de ser la hermana a la madre sustituta. Cuando fallece mi mamá, prácticamente toma el lugar de mi mamá, y no porque ella se lo propusiera, sino porque nosotros la vimos así, porque siempre vio por nosotros, a todos. No hubo uno que no nos ayudara. Siempre fue como que fue la segunda mamá que tuvimos todos. Pero 5 meses después, y cuando realizaba un nuevo viaje por la India, Fanny se enteró de otra tragedia. Su hermano Sergio falleció de manera inesperada. Pues él estaba mal del corazón, ya había sido operado y estaba en un restaurante desayunando con un amigo y le dio un ataque y cayó. Desde su primer viaje a la India, Fanny Cano conoció la cultura que la adentró al misticismo y la meditación. Se volvió vegetariana y desde entonces mantuvo una filosofía y espiritualidad que curiosamente la preparó para su temprana muerte. Cada vez que salía de viaje, pues nos metíamos a su cuarto de meditación y ahí platicaba sobre lo que quería que se hiciera en caso de muerte. Me dejaba cheques firmados por cualquier situación. Ella sentía que
que ella estaba lista para irse porque ella quería vivir otra vida más allá. Ella estaba buscando un camino espiritual. Permanece en La historia detrás del mito de Fanny Cano. Ok, entonces esas porciones están bien. Sí. Sí, eso ya lo quité, no me lo estoy comiendo. Ok, mil gracias, estamos en contacto. Órale, un besito. Bye. Ay, esto es justo lo que necesitaba. Cuando decides bajar de peso, piensas que sería ideal que estuviera todo un equipo de expertos apoyándote para cumplir tu meta. Esto es posible con el Plan Roche. Te ayudan a bajar el doble de peso y también te apoyan con asesorías de nutriólogos, chefs, entrenadores y psicólogos. El Plan Roche lleva un tratamiento integral más alimentación baja en grasa y actividad física. Nada que no podamos hacer, ¿eh? Pregúntale a tu médico por el Plan Roche o llama al 01800 00 Roche o entra a www.planroche.com.mx. Inténtalo. Lo único que puedes perder son kilos. Contáctalos y diles, ¿tú qué harías con el doble de kilos menos? A través de sus estudios y lecturas sobre la cultura hindú, Fanny llegó a conocer los secretos filosóficos y las doctrinas de meditación que cambiaron su percepción de la vida. Ya de ahí ella se hizo vegetariana, era muy espiritual. Cuando estábamos en México íbamos mucho a la villa, ella le gustaba mucho ir con mi mamá, conmigo, y tenía su requisito. Teníamos que ir de blanco, todas vestidas de blanco, a las 12 del día en ayunas. Por esa espiritualidad, comenzó a practicar la yoga y la meditación hindú. Acondicionó uno de los cuartos de su casa para meditar y ahí permanecía horas leyendo y relajándose. Siempre en la casa era lectura y lectura y lectura. Siempre estaba leyendo de todo tipo. Siempre estaba tratando de superarse. Meditaba muchísimo ella. Y pues bueno, encontró, y quizás a través de todas esas lecturas fue que presintió que se iba a ir muy pronto de este mundo. Y es que desde que comenzó a adentrarse a la filosofía hindú, visualizó su posible muerte. Cada vez que salía de viaje, pues nos metíamos a su cuarto de meditación y ahí platicaba sobre lo que quería que se hiciera en caso de muerte. Me dejaba cheques firmados por cualquier situación. Pues yo creo que nosotros no lo tomábamos tan en serio de que iba a fallecer tan pronto, ¿no? Así como nos decía cada rato de que podía fallecer y que podía suceder. Hay un cuadro que se lo debe tener una de mis hermanas lo tiene, donde es ella, pero conforme se va moviendo uno, se le van viendo arrugas. Y lo dijo, yo nunca me voy a ver así. Yo nunca me van a ver con arrugas. Y pues efectivamente, nunca la vimos con arrugas. Para ella no existía en sí la muerte, solamente era una trascendencia del cuerpo a través del espíritu. Pero ella decía, quiero partir el día que me toque con el conocimiento trascendente, con la luz en mi cara. En 1983, Fanny Cano abordó un avión en el aeropuerto de Madrid, España, con destino a Roma, Italia, donde le esperaba su hermana Elvia. Juntas viajarían a la India, pero una colisión de frente contra otro avión que en ese momento aterrizaba produjo un accidente fatal en el que la actriz perdió la vida. Va sobre la pista de aterrizaje cuando se cruza el otro avión y pues ya por más que querían no pudieron hacer nada y se estrellan. Y con el avión donde iba ella. Después del choque hubo una explosión, se incendió, se encontraron algunos sobrevivientes y otros pues fueron calcinados. Estás viendo la historia detrás del mito de Fanny Cano.
el tiempo estamos pensando en que nos gustaría vernos más jóvenes y conservarnos mejor. Bueno, con el nuevo tratamiento anti-envejecimiento de Rock Complete Lift ya podrá ser una realidad. Redefine el contorno de tu rostro con el nuevo tratamiento de Rock Complete Lift. Además, cuenta con el respaldo de la Fundación Mexicana de Dermatología. Detén el tiempo con el tratamiento que te garantiza resultados en tan solo 8 semanas. Usando la crema de día, la crema de noche y la de contorno de ojos, lograrás ver los efectos antiflacidez en tu rostro. Búscalo en las farmacias especializadas. No pierdas más el tiempo y usa el nuevo tratamiento de Rock Complete Lift a tu favor. Piensa que solo estás a 2 milímetros de verte más joven. Rock, promesas cumplidas. En octubre de 1983, Elvia Rosa Cano, hermana de Fanny, había recurrido ya a todos los tratamientos médicos para recuperar la salud de su hija Eric, de 7 años, y quien padecía una grave enfermedad renal. Fanny convenció a su hermana de llevar a la niña a la India para someterla a un tratamiento de medicina hindú. Eriquita, ella tenía una serie de problemas que parecían ser muy difíciles de riñones. Entonces, ella en un momento dado en este último viaje, ella ya había ido varias veces a la India y decide llevar a su sobrina para que un gurú de la India que tenía historias de sanador le ayude. La actriz acompañó a su esposo a un viaje de negocios por España y un mes después se trasladó sola a Roma, donde se reencontraría con su hermana Elvia. De ahí partirían a la India. Inclusive ella se quería llevar a mi hija, pero estaba de 7, 8 años. Le dije, no, mejor se va conmigo. Y ella planeó el viaje, me compró mis boletos, se hizo todo el papeleo. Ella se va un mes antes, un día antes fui a verla a su casa y pues a modo de chiste le dije, como nos quedamos de ver en Roma, en el hotel, a modo de chiste le dije, no me vayas a dejar plantada. El día anterior a su deceso es mi cumpleaños y recibí una tarjeta postal junto con un suéter que me enviaron de Europa. Y en esta postal lo que escribía el mensaje era olvidémonos de los egoísmos, compartamos y demos amor. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, prendo la televisión y está surgiendo la nota del accidente. El 7 de diciembre de 1983, Sergio Cano acompañó a su esposa al aeropuerto para abordar el vuelo que la llevaría a Roma. Ese mismo día, Sergio tenía planeado regresar a la Ciudad de México. En Roma, Elvia y su hija Erika ya la esperaban. Sin embargo, la premura por reunirse con su hermana provocó en Fanny una fatal decisión. Su vuelo era horas después. Entonces ella le preocupaba que yo la estaba esperando allá y preguntó si había lugar en cupo en otro vuelo anterior y desgraciadamente sí hubo lugar. Una espesa capa de neblina envolvía las pistas del Aeropuerto Internacional de Barajas, España, causando la poca visibilidad de la torre de control. Pese a ello, el avión donde viajaba Fanny emprendió el despegue justo en el momento en que otra nave aterrizaba en la misma pista. La colisión entre ambos aparatos fue inevitable y desastrosa. Va sobre la pista de aterrizaje cuando se cruza el otro avión y pues ya por más que querían no pudieron hacer nada y se estrellan. Y con el avión donde iba ella. De inmediato, las llamas atraparon a los pasajeros. Después del choque, hubo una explosión, se incendió, se encontraron algunos sobrevivientes y otros pues fueron calcinados. Su esposo, José Luis Cano, estaba en el aeropuerto, fue a despedirla y presenció el accidente. En Roma, Elvia Cano continuaba esperando la llegada de su hermana, sin imaginar que la tragedia ya se había cernido sobre ella. Acababa de llegar.
Ese mismo día, bajando yo del avión, fui a ver el pizarrón para ver a qué hora llegaba ella, su hora de llegada, pero todo venía demorado porque decían que había un problema en el aeropuerto de Barajas. Y pues eso fue lo que a mí se me hizo muy raro. Yo dije, bueno, pues me voy al hotel. Y llegando al hotel, recibí llamada de mi esposo y me dijo, te tienes que regresar inmediatamente. No me quiso decir por qué, porque pues yo estaba sola allá con mi hija y pues no quiso decirme. Y yo no lo entendía. Los cuerpos calcinados y mutilados de las víctimas fueron trasladados hasta un hangar. Sergio Cano había entrado en shock tras presenciar el accidente, por lo que no pudo llegar hasta el cadáver de su esposa y pidió a su amigo, Sauri Krishna, realizar su identificación. Y en los hangares había unas mesas donde había objetos, y entre los objetos encontré cosas que eran de Fanny, un anillo que ella usaba de la India y una mascada que ella usaba siempre, esas mascadas de la India. Entonces fue lo que alcancé a ver. Después, a la hora de ir a identificar el cuerpo, para mí eso sí lo omito porque fue muy traumático. Los restos calcinados de Fanny Cano fueron trasladados a la Ciudad de México, donde fueron velados y depositados en una cripta del lote de actores del Panteón Jardín. Desde que salimos de la agencia funeraria hasta el Panteón, muchísima gente pues gritándole, llorando, y fue muy emotivo, muy emotivo. Gente de la universidad, estudiantes, compañeros, y cuando la estaban sepultando, cuando estaba entrando a la cripta, todos echando un Goya. Fanny Cano no dejó una gran fortuna, por el contrario, lo poco que poseía se repartió pacíficamente entre sus hermanos y sobrinos. Fanny Cano siempre presintió su muerte a temprana edad. Por ello, en más de una ocasión, habló con su familia y determinó la repartición de sus bienes en caso de la misma. El 30 de agosto de 1982, un año antes de su último viaje, dejó escrita una carta en la que detalló la repartición de su herencia. Esta carta fue encontrada de manera accidental por su sobrino Alejandro Cano, días después de ocurrida la tragedia. Había un mueble hermoso, un secreter, precisamente secreter, y entre esos cajoncitos había un apartado medio secreto. Me habló y dice, no, ahí está la carta. Pues la carta, pues bueno, pues la abrimos y se abrió esa carta y bueno, ahí estaba todo lo que ella quería que se hiciera. Dejó a mi hermano Francisco, que vive en el DF de Albacea, y pues él fue el que se encargó de todo eso. Es en caso de muerte, detallo lo que quiero se haga, lo que sigue con amor. Olvidarse de egoísmos y envidias, por favor. Extrañamente, a su viudo no le dejó indicaciones. No hubo esa identificación plena con él, ¿sí? Y tan fue así que cuando fallece, pues falleció, se acabó toda la relación y jamás volvimos a saber de él. Han pasado 25 años de la tragedia que culminó con la vida terrenal de Fanny Cano. Sin embargo, prevalece el espíritu que la convirtió en leyenda y mito del cine y la televisión mexicana. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima.